Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Ay, pues primeramente, gracias a Dios porque amanecimos, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos dio un nuevo día, un día más de vida y su misericordia nos alcanzó. Bendito sea Dios por eso. Y pues vamos a dejar este día en sus manos y todo lo que Él conlleve, porque todo en las manos de Dios fluye bien. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a continuar con la lectura bíblica en el capítulo 13 de Segunda de Reyes. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revele aquí, en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Miren, antes de continuar, vamos a recordar algo. Vamos a recordar que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del sur y el reino del norte, ¿sí? El reino del sur tomó por nombre Reino de Judá, ¿sí? Y las tribus que constituían era tribu de Judá, tribu de Benjamín, algunos miembros de la tribu de Leví y los cuantos de la tribu de Simeón, ¿sí? Y también estaba, ¿verdad?, el reino de Israel, que venía siendo el reino del norte. Este reino del norte lo constituían todas las otras 10 tribus que sobraban, que eran Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés y algunos de la tribu de Leví. Sí, entonces vamos a entender esto. ¿Por qué? Porque cuando en varios capítulos, como en este, al inicio nos dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. ¿Sí? O sea, nos está diciendo que mientras en Judá reinaba Joás, acá en Israel reinaba Jehú. ¿Sí? Entonces, porque nos está hablando de los dos reinos, ¿sí? Mientras en el reino aquel reinaba tal, en este reino reinaba este, ¿sí? Y dice que Joacás, el hijo de Jehú, que estaba reinando sobre Israel, ¿sí?, reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron. Y también la imagen de Acera, y esa imagen permaneció en Samaria. Bueno, estos versículos nos hacen reflexionar a nosotros, ¿verdad? En tiempos de calamidad, de angustia, de tristeza, de aflicción, de necesidad, de enfermedad, en todos esos tiempos, en tiempos malos, vamos y clamamos al Señor. Y el Señor, que es grande en su misericordia y grande en su amor, nos escucha, ¿verdad? Nos escucha, nos ayuda, pero aún así no nos apartamos
de lo que estamos haciendo mal después, ya cuando estamos bien, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros para que reflexionemos y le pidamos a Dios que nos ayude para que cuando estemos bien no nos olvidemos de cómo nos ayudó en los tiempos malos. Porque Él es misericordioso y Él escucha a quien le clama, a quien le busca, Él responde. Y no nos vamos a olvidar, vamos a pedirle a Dios que no nos olvidemos de cómo Él nos ayudó en los tiempos malos, ya cuando estemos en tiempos buenos. Aquí Joacás oró, el Señor contestó, los ayudó y con todo eso no se apartaron de los pecados, ¿verdad? Y pues nos enseña a nosotros de que reflexionemos y oremos al Señor para que nos ayude, que nos traiga a memoria. Cuando estemos en tiempos buenos, nos traiga a memoria cómo su mano poderosa no nos soltó en nuestros tiempos malos. Bueno, vamos a seguir. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Fíjense. Y aún así, el Señor obró, el Señor los ayudó. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Bueno, aquí ya nos enseñó sobre el rey Joacás, ¿sí? Que venía siendo rey del reino de Israel, que venía siendo el reino del norte, ¿sí? Y vimos que Joacás oró, el Señor lo ayudó y aún así ya después siguió en lo malo, ¿sí? Bueno, seguimos. El año 37 de Joás, rey de Judá, fíjense, aquí está hablando de Joás, el rey de Judá, ¿sí? Y nos habló, sí, fíjense bien, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. O sea, está hablando de dos reyes diferentes, pero que se llaman igual. Joás de Judá y Joás de Israel, ¿sí? Y reinaron prácticamente al mismo tiempo. Pero la diferencia es que Joás, rey de Judá, empezó a reinar como rey bueno. Y Joás, rey de Israel, empezó a reinar como un rey malvado, ¿sí? Entonces, Joás, hijo de Joacás, reinó sobre Israel en Samaria e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo, ¿sí? Era el hijo de Joacás, ¿sí? Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Miren, aquí nos demuestra la palabra del Señor cómo el reino del norte y el reino del sur continuamente estaban en peleas. Qué triste, ¿verdad? Siendo que anteriormente habían sido un reino unido, un solo reino. ¡Ay, qué triste! Bueno, y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, ¿sí?
Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Miren, esto que le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Joás se lo puso a Eliseo como podría decirse un apodo, por el título que Eliseo le dio a Elías en Segunda de Reyes 2:12, cuando Elías fue levantado por nuestro Padre Dios y Eliseo lo miró y Eliseo gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, fue un título que Eliseo le dio a Elías. Entonces aquí Joás así lo llama a Eliseo, ¿sí? Le dio ese apodo Joás a él. Y fue llorando Joás a Eliseo. Y aquí nos muestra que cómo estas acciones que tiene Joás delante de Eliseo, claro, sabemos que Eliseo tenía respeto, ¿verdad? Porque él era un profeta de Dios, ¿sí? Pero Joás, cuando hace esto, le está dando el crédito a Eliseo como si por él fuera, ¿qué sería? El bienestar de la nación, ¿sí? Le está dando el crédito a Eliseo, siendo que el bienestar de la nación era por nuestro Padre Dios. Entonces, esto nos enseña algo hermoso a nosotros. Toda la honra, toda la gloria es para nuestro Señor, ¿sí? Lo demás puede ser un instrumento de Dios, porque Eliseo era un instrumento del Señor, era un testimonio del poder de Dios, ¿sí? Entonces aquí dice: y Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Bueno, aquí ya nos informa la palabra del Señor que Eliseo murió. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjense, un milagro que nos dice cómo Eliseo era un testimonio del poder de Dios. Aún ya estando muerto Eliseo, cuando el hombre aquel que ya estaba muerto tocó los huesos de Eliseo, este hombre revivió. Miren el poder de Dios en Eliseo, aún ya estando muerto. Fue un milagro. Ese hombre, solo con tocar los huesos de Eliseo, revivió. Fíjense, Israel había rechazado la palabra de Dios dada por Eliseo. Bueno,
dice, Hazael pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Bueno, se terminó el capítulo 13 y vamos a seguir con el capítulo 14, ¿verdad? Después, para ver qué continúa con esta historia. Pero este capítulo en sí nos enseña a nosotros que en tiempos de dificultad, cuando el Señor nos socorre, ¿sí?, debemos también pedirle al Señor ayuda para que no se nos olvide cómo su mano poderosa nos socorrió, nos ayudó. Para que cuando estemos en tiempos buenos, tampoco se nos olvide cómo la mano de nuestro Padre Dios fue en nuestros tiempos malos. Este capítulo nos enseña eso a nosotros. Porque la misericordia de Dios es tan hermosa, es tan grande, no tiene límites, que Él siempre está para nosotros. Pero nosotros tendemos a olvidarnos cuando estamos bien. Entonces, vamos a orar, a pedirle a Dios que en tiempos buenos recordemos cómo el Señor nos libró de los tiempos malos. Y pues en estos tiempos que estamos clamando, que estamos pidiendo ayuda al Señor para que nos libre de todo este mal que anda, ¿verdad? Esta enfermedad que anda en los aires. En estos tiempos, clamando por su ayuda, por su misericordia, por su protección, también clamemos, Señor, y que cuando vengan los tiempos buenos, no nos olvidemos de cómo tu mano nos socorrió. Bueno, nos vemos después para continuar con el capítulo 14. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Ay, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos libre de todo peligro, nos defienda de todo mal y nos cubra de todo lo que no es bueno para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos a nuestro Padre Dios. Bueno, nos vemos. Bye.